Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar sobre ultrasonido. Bueno, es conocido que el ultrasonido es súper útil en el ámbito médico. Ustedes pueden ver ahí un ejemplo, ¿verdad? Haciendo un estudio de tiroides, ¿verdad? Con ultrasonido. También se pueden hacer estudios de mama, de abdomen, etcétera, ¿verdad? Hay una gran cantidad de estudios que se pueden hacer con ultrasonido y la ventaja es que es una tecnología que no daña en absoluto, podríamos decir, porque no usa radiaciones ionizantes y la probabilidad de que sobrecaliente algún tejido es mínima, ¿verdad? Entonces, cuando se puede usar ultrasonido en vez de otros métodos de imágenes, pues hay que usarlo. A ver, veamos. También hay que ver que el ultrasonido se basa en el uso de energía acústica. Por medio de ondas sonoras se genera la imagen. ¿Y cómo se genera? Bueno, pues se genera por ecos. Ya vamos a ver lo que son los ecos. Nosotros vemos aquí este ejemplo. También se puede ver la velocidad de los objetos. En este caso podemos ver la velocidad del fluido sanguíneo. Podemos ver la dirección también de ese fluido. eh, Bajo el modo Doppler, ¿verdad? Podemos ver, por ejemplo, el naranja significa que la sangre se aproxima hacia la sonda y el azul significa que la sangre se aleja de la sonda en general, ¿verdad? Con distintos ángulos, pero en general una se aleja, otra se acerca. Así podemos determinar el fluido de la sangre. No tanto, hay veces que la gente dice, se puede ver si algo es una arteria o una vena. Entonces, no, eso no se puede saber solo por ese color. Ya eso tiene que ver con conocimiento anatómico. Lo que realmente sí nos dice esos colores es hacia dónde va la sangre, si va acercándose a la sonda o alejándose. A ver, se pueden ver las estructuras internas del cuerpo, ¿verdad? Es un método mínimamente invasivo. La mayoría de gente lo conoce por su uso obstétrico, es decir, cuando se trata de evaluar el estado del embarazo, ¿verdad? Muy útil ahí, pero no solo ahí, ¿verdad? Es muy útil en varios tipos de estudios, como les mencioné anteriormente. Es un método seguro, no invasivo, ¿verdad? Y obviamente si hay cosas invasivas, dice aquí, por ejemplo las biopsias. Pero ahí usted no usa el ultrasonido para hacer la biopsia, sino que el ultrasonido es el método de imagen y usted hace la biopsia con otros instrumentos. O si no, también se usa para braquiterapia. En la braquiterapia, pues no es tan invasivo como serían otros métodos, pero sí, digamos que podría ser algo incómodo, ¿verdad? Porque se introduce una sonda en las cavidades humanas, ¿verdad? Es intracavitario. Hay métodos también de ultrasonido intracavitario, ¿verdad? Ya al decir cavidades ya saben a qué me refiero. Bueno, entonces hablemos más del ultrasonido, ¿qué es realmente? Vean ustedes, más o menos en esta imagen se expresa gran parte de lo que es el ultrasonido. Vean que esto sería como una especie de sonda o, bueno, algún material piezoeléctrico, ¿verdad? Que genera pulsos, ¿verdad? Entonces un pulso es, ustedes saben, algo simple, algo como esto. Ustedes aquí ven un resorte. Algo así sería como un pulso, ¿verdad? Lo que pasa es que nosotros tenemos un montón de materiales piezoeléctricos de tamaño milimétrico o submilimétrico haciendo lo mismo al mismo tiempo, o sea, haciendo o mandando pulsos. Entonces al final mandan varios pulsos ordenados, así como lo que ustedes pueden ver ahí, como esa sonda, que en este caso es una senoide, ¿verdad? Y ven que
esos pulsos ordenados que se envían, por ejemplo, en el aire tiene un efecto así como lo que ustedes ven ahí. Es decir, una acumulación de moléculas, ¿verdad? Que se le llama compresión, y una rarefacción de las moléculas que, bueno, eso sería como una especie como de estiramiento, ¿verdad? Entonces, este fenómeno se da no solamente en el aire, no solamente en el agua, sino en todos los tejidos que tienen una cierta compresibilidad, ¿verdad? Entonces, todos los tejidos del ser humano tienen esa cierta compresibilidad y por tanto se puede transmitir el ultrasonido, las ondas ultrasónicas a través del cuerpo, ¿verdad? Ahora, los materiales que sí, digamos que no la transmiten tanto son los pulmones y el hueso. El hueso, digamos, porque la diferencia entre el hueso y los demás materiales del cuerpo es demasiada en cuanto a densidad y en cuanto a la compresibilidad, ¿verdad? Y bueno, por eso entonces el contraste es tanto que digamos que la imagen casi que termina ahí. O necesitaríamos ondas mucho más energéticas para ver con calidad el hueso, ¿verdad? Para tener una visión del hueso con muchísima calidad. Ahora, el pulmón tampoco. ¿Por qué? Porque tiene mucho aire. Entonces, en general, el aire es el enemigo del ultrasonido, porque la diferencia entre la velocidad del sonido en el aire y la velocidad del sonido en el agua o en los demás tejidos humanos también es demasiada, ¿verdad? Es demasiada. Por ejemplo, la velocidad del sonido en el agua es 1500 y algo metros por segundo, ¿verdad? O también se puede decir 1 milímetro por microsegundo, ¿verdad? La velocidad del sonido en el agua o en general en casi todos los tejidos humanos. Pero en el aire es 330 y algo metros por segundo, o sea, 0.3 milímetros por microsegundo. Entonces, por eso, como la diferencia es tan grande, digamos que la señal que hay entre una interfase de aire con cualquier otro tipo de tejido humano es demasiada y entonces digamos que se pierde la imagen. A partir de ahí ya no hay imagen, digamos. Entonces, esos son los límites. Pero para estudiar los tejidos blandos, el ultrasonido es genial, ¿verdad? Por ejemplo, estudiar abdomen, estudiar los músculos, estudiar las mamas, ¿verdad? Estudiar también a los bebés recién nacidos, ¿verdad? La formación del cerebro. Todo eso se puede hacer con ultrasonido y definitivamente si se puede hacerlo con ultrasonido, hay que hacerlo porque es más seguro. Ahora, vean ustedes aquí esta imagen. Aquí se ve mucha más acumulación de tejido, digamos, y aquí una poca acumulación. Entonces, cuando hay una gran acumulación, se le llama compresión. Eso anótenlo porque es importante. Compresión. Y en el otro caso se le llama rarefacción, ¿verdad? Entonces, vean ustedes que esa curva azul que ustedes ven ahí, el pico de la curva azul o la cresta de la curva azul coincide con la parte donde hay más acumulación de tejido en este caso, o de moléculas o de partículas. Mientras que la parte, el valle este es el valle de la onda, coincide con la parte donde hay rarefacción, es decir, donde se ha enrarecido el material, ¿verdad? Entonces, esas palabras es de tenerlas en cuenta. Cuando un material se enrarece, por ejemplo, la atmósfera terrestre, entre más alto vamos, normalmente hay un enrarecimiento de la atmósfera, es decir, hay menos aire que respirar. Entonces, ustedes aquí, a la altura donde ustedes están, seguramente está cerca del mar, a 0, a 1000 o a máximo unos 2000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, digamos que todavía se puede respirar. Pero ya si se van a 5000 metros sobre el nivel del mar, entonces ya se siente la diferencia, ya cuesta respirar.
se ha enrarecido el aire. Y también si se van a 10.000 metros, o sea, ya en los límites de la atmósfera, pues ya probablemente ya no, ni siquiera pueden respirar, ya se desmayan inmediatamente, ¿verdad? Porque hay poco aire, está enrarecido el gas de la atmósfera. Mientras que, digamos que si ustedes se van al lugar más hondo, digamos, de la Tierra, un abismo, no sé, ¿verdad? Un gran abismo, se van a lo más hondo. Entonces, ahí toda la presión atmosférica se suma y entonces la presión ahí sería mayor que la presión a nivel del mar. Entonces el aire estaría comprimido, ¿verdad? El principio es ese, sencillo, ¿verdad? Compresión y rarefacción. Además, es obvio que hay materiales que pesan más, ¿verdad? El agua pesa más que el aire. Entonces, si en vez de ir ustedes a un gran abismo, ¿verdad? De 1000 metros, digamos, de aire, si en vez de eso simplemente bajan 2 metros de agua, ¿verdad? Están a una profundidad de 2 metros de agua, ya es suficiente para sentir esa compresión, ¿verdad? Entonces hasta se le tapan los oídos, etcétera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque simplemente el agua es como unas 1000 veces más densa que el aire. Entonces se necesita 1000 veces menos cantidad de agua para causar la misma presión que el aire, ¿verdad? Bueno, entonces esos son conceptos importantes, base. Ahora, algo importante es que en realidad cuando estamos hablando de ondas no se transporta la materia. Es decir, en general, cuando yo estoy hablando, quizás algo del aire, de las moléculas que yo tenga en mi boca, van hacia el micrófono. Sí, quizás algunas de ellas, pero no la gran mayoría. Es decir, lo que más viaja es la energía. Es decir, si usted está a 10 metros de mí, quizás todavía pueda escucharme, pero quizás ninguna de las moléculas que estuvieron en mi boca lleguen a su oído, o quizá una, no sé. Pero no es porque se han transportado las moléculas que se transporta el sonido. No, lo que se transporta es la energía. Entonces, a pesar de que las moléculas en general van a mantenerse en las mismas posiciones, aunque algunas sí se mueven, pero la mayoría se mantiene en las mismas posiciones, al final sí se transporta la energía, así como lo hace en una cuerda, ¿verdad? Entonces quizá ustedes han agarrado una cuerda y ven que se forma algo así muy parecido a eso azul que ustedes están viendo ahí. Si ustedes empiezan a rebotar y a mover esa cuerda. Entonces, en realidad las moléculas de la cuerda están en la misma posición, pero la energía se ha trasladado y si esa cuerda tiene 10 metros de largo, usted puede estar moviéndola desde acá y esa energía llega hasta allá, ¿verdad? Es decir, alguien allá puede sentir esa señal, ¿verdad? Y decir, alguien está moviendo esta cuerda, ¿verdad? Entonces, eso es importante, saber que lo que transportan las ondas estas es energía, no moléculas, no materia. Entonces, algunas ondas, la mayoría de las ondas necesitan un medio para transportarse. Por ejemplo, estas ondas acústicas necesitan un medio llamado aire o agua, algo así. Pero hay ondas que no necesitan un medio para transportarse. ¿Cuáles son esas? Pues seguramente ustedes son expertos en eso. Y son las ondas electromagnéticas, la luz. La luz no necesita ningún medio para transportarse, ¿verdad? Se transporta aún en el vacío. Ahora, algo importante es que las ondas pueden ser transversales o pueden ser longitudinales. En este caso, miren ustedes, esta cosa azul, ¿verdad? Es un senoide, representa, ¿verdad? Lo que está pasando abajo. Pero si se fijan, lo que está pasando abajo como que no se parece mucho. Es decir, lo único que tenemos abajo es como, digamos que empujamos y retraemos el aire, así. Entonces, el movimiento
el movimiento de la onda es en la misma dirección en la cual viaja la propagación. Es decir, yo puedo tener como un cilindro, así como un pistón muy largo, y puedo estar generando esas ondas así, ¿verdad? Como senoidal, así. ¿Y qué va a pasar? Esas ondas se van a estar moviendo así, o sea, la cresta de la onda estaría para allá y el valle estaría para acá, ¿me entienden? O sea, iría así, y en la misma dirección del movimiento, hasta que llegue hasta donde termine el pistón. Eso sería una onda longitudinal. ¿Por qué? Porque va en la misma línea del avance de la onda. Mientras que si fuera una cuerda, miren que igual si la cuerda está hasta allá, sucede que el avance de la onda está en esta dirección, pero el movimiento de la cuerda no está en esa dirección, sino que está así, miren, ¿verdad? Está oscilando como las ondas del mar. Entonces, eso se llaman ondas transversales, ese es otro concepto. Hay ondas transversales y hay ondas longitudinales. El sonido en general son ondas longitudinales porque van en la misma dirección del avance del movimiento. O sea, las crestas y los valles de la señal están en esa misma dirección en la cual avanza la señal. Mientras que con las olas del mar no es así, ¿verdad? Porque el avance va en una dirección, pero el movimiento va en otra dirección perpendicular o de 90 grados. Entonces son ondas transversales, ¿verdad? Ese es otro concepto que hay que tener claro. Bueno, siguiendo, ¿verdad? Con todos estos conceptos, hay que entender varias cosas. Por ejemplo, las ondas tienen ciclos, ¿verdad? En este caso, vemos nosotros que esta onda senoide tiene ciclos, es decir, se va repitiendo. Empieza en cero, va a un máximo que se le llama cresta, luego vuelve a cero y luego va a un mínimo que se le llama valle. Y del valle vuelve a cero y así, ¿verdad? Pero digamos que cuando ya ha pasado por la cresta y el valle y regresa otra vez a cero, digamos que ya se cumplió un ciclo y empieza otro ciclo y luego empieza otro ciclo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hay que analizar cada uno de esos ciclos. Por ejemplo, el ancho de este ciclo se le llamaría periodo. Si estamos midiendo el ciclo en base al tiempo, ¿verdad? Es decir, si yo empiezo aquí, subo, bajo, luego bajo hasta el límite, vuelvo a cero. Ahí ya se cumple un ciclo, ¿verdad? Entonces, si yo, mientras tanto, medí con un cronómetro eso, entonces a ese tiempo que tardó hacer este movimiento, le llamo periodo. Eso es el periodo. Sin embargo, también se puede medir otra cosa. Por ejemplo, si la onda es transversal y yo estoy moviendo el lazo, como les decía así de esta manera, entonces ya puedo medir otra cosa que es la longitud de onda. Si yo veo que al final cuando estoy moviendo el lazo, aquí se vuelve una cresta, aquí un valle y aquí vuelve a cero, entonces esto, ese espacio, esa longitud en la cual la onda se empieza a repetir, eso se llama longitud de la onda, ¿verdad? Entonces, esos dos conceptos están bien relacionados, longitud de onda y periodo, porque el periodo pues nos habla de esa cantidad llamada tiempo, mientras que la longitud de onda nos habla del espacio. Entonces estamos hablando tanto del tiempo como del espacio en las ondas. Las ondas se caracterizan por eso, relacionan el tiempo con el espacio. Y de hecho, por eso, porque relacionan el tiempo con el espacio, uno puede hablar de velocidad, velocidad de las ondas, ¿verdad? Porque la velocidad no es más que una relación entre el espacio y el tiempo, ¿verdad? Un delta X, un cambio en el espacio, en un cambio en el tiempo. Delta X entre delta T, o distancia sobre tiempo, ¿verdad? Lo conocido. Entonces, eso es importante. Y otro concepto es el concepto de frecuencia, que básicamente es cuántos ciclos hay por unidad de tiempo. Entonces, digamos aquí hay un ciclo, dos ciclos, y aquí termina tres ciclos en esta onda que hemos dibujado por acá, ¿verdad? Tres ciclos. Imagínense que esos tres ciclos de la onda
suceden en un segundo, entonces la frecuencia de esa onda sería 3 ciclos por segundo, o lo que se le llama también 3 Hz. O sea, un Hertz es una unidad de frecuencia, indica la cantidad de ciclos por segundo. Entonces, se usa mucho. Aquí solamente tenemos 3 ciclos por segundo, pero podemos tener 300 ciclos por segundo, o 3000, o 3 millones. De hecho, el sonido que nosotros podemos sentir con nuestros oídos va de alrededor de 20 Hz a 20 kHz. O sea, de 20 ciclos por segundo a 20.000 ciclos por segundo. Eso es lo que nosotros podemos sentir con nuestros oídos. Si son vibraciones menores a eso, por ejemplo, solamente esta de aquí, 3 Hz, esa no la podemos escuchar. O sea, al final, cuando yo hago algo así como, ustedes dirían, dio 3 toques en un segundo. Entonces eso sería 3 Hz. ¿Y por qué sí lo escuché? ¿Por qué sí lo pude escuchar? Ah, bueno, lo pude escuchar porque en realidad ese sonido no es de 3 Hz, sino que hay una combinación de señales que se produjeron en la mesa, de vibraciones que se produjeron en la mesa. Al final yo toqué 3 veces, sí, en un segundo, digamos. Pero al final eso produjo vibraciones en toda la lámina, digamos, de varias frecuencias, que habría que tener con un analizador de espectros, algo así, para ver qué frecuencias habían realmente en ese sonido, ¿verdad? Pero es un sonido con una gran cantidad de frecuencias. Es como, por ejemplo, cuando esto que escuchan ustedes, esta página, ustedes dirían, ¿a qué frecuencia está moviendo la hoja? No, no es tanto así, sino que a qué frecuencia cada una de las moléculas del papel se están reordenando cuando yo lo jalo o lo muevo o lo aprieto, ¿verdad? Porque al final, sí, lo que yo veo a nivel macroscópico son cosas de 1 Hz, 3 Hz, es los movimientos que yo hago, pero lo que hace el sonido en sí son las interacciones que tienen las moléculas ya a un nivel microscópico, ¿verdad? Un reordenamiento de los materiales, que pues son interacciones algunas elásticas, algunas inelásticas y bueno, entonces es más complejo. Pero bueno, es básicamente cosas que hay que entender. Por otro lado, como les decía, el medio es importante porque según el medio vamos a tener una determinada velocidad. Digamos, ya les dije que el sonido en el aire es de unos 330 y algo. Ahí tengo el dato, más adelante se lo muestro. 330 y algo metros por segundo. Y en el agua es como 1500 y algo metros por segundo. Y en general en todos los tejidos anda cerca, todos los tejidos humanos, ¿verdad? Y en los sólidos andan más arriba, ¿verdad? Arriba de los 6000 metros por segundo o hasta 12.000 metros por segundo, digamos, en el diamante. Ya lo vamos a ver. Entonces, el medio es importante por eso, por la velocidad del sonido en el medio y también por la densidad del medio. Entre más denso es el medio, entonces, por lo regular, va a tener una relación directa con la velocidad del sonido en ese medio. Y va a tener una relación directa con la impedancia de ese medio, ¿verdad? De hecho, ese concepto todavía no está aquí, el concepto de impedancia, pero se relaciona mucho con la densidad y con la velocidad. Por otro lado, la presión. La presión del medio, bueno, la presión es el modo por el cual estimulamos el aire o cualquier material y mandamos esas ondas mecánicas. Al final estas son ondas mecánicas porque son ondas de movimiento, ¿verdad? Las que nosotros hacemos con el sonido. Y por lo regular también la temperatura está muy involucrada porque, digamos, a mayor temperatura eso puede cambiar la velocidad del sonido en el aire o en cualquier medio, ¿verdad? A mayor temperatura.
Es muy importante entonces eso. Ahora, miren, aquí están algunas de las relaciones que les había mostrado, de las cuales les había hablado anteriormente. La longitud de onda se representa por lambda, ¿verdad? Y aquí está, miren, representada desde una cresta a otra cresta de la señal o desde un valle hasta otro valle de la señal, ¿verdad? Eso sería la longitud de onda. Pero si estamos en el eje del tiempo, hablaríamos de el periodo, ¿verdad? Bueno, todas las ondas electromagnéticas viajan a la misma velocidad, ¿verdad? La velocidad de la luz. Y el producto, como ustedes pueden ver, bueno, aquí todavía no está ese concepto, pero al final la velocidad es igual a la longitud de onda por la frecuencia o la longitud de onda entre el periodo. Entonces, para que se mantenga constante la velocidad, se tiene que mantener constante la relación entre el periodo y, y la longitud de onda, ¿verdad? Entonces, estas relaciones es de tenerlas muy en cuenta, ¿verdad? Aquí tenemos la velocidad, aquí la frecuencia. Si despejamos para la velocidad, entonces tendríamos longitud de onda por frecuencia. Y por acá, digamos, tenemos, en vez de frecuencia, tenemos el periodo. Ahora, ¿cuál es la relación entre la frecuencia y el periodo? Pues son inversas. Entonces significa que a mayor frecuencia significaría menor periodo y a mayor periodo significaría menor frecuencia, ¿verdad? Estas relaciones es de tenerlas bien claras y es de que ustedes hagan ejercicios, de hecho, ¿verdad? Por ejemplo, hagan la prueba. ¿Cuál es la frecuencia de mi onda si el periodo es de un nanómetro? Perdón, de un nanosegundo. ¿Cuál es la frecuencia de mi onda si el periodo es un microsegundo o 5 microsegundos? Sáquenlo, hagan ese ejercicio. Y así van a entender más estos conceptos. También háganlo aquí. Por ejemplo, ¿cuál es la velocidad si el periodo es de un nanómetro? Perdón, un nanosegundo, me confundo. Y la longitud de onda es un nanómetro, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a eso, usted puede sacar cuál es la velocidad. Solamente es álgebra sencilla y es operaciones básicas, multiplicación, división.